En la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, planteaba precisamente desde el punto de vista de la responsabilidad, de si el Tribunal Constitucional, habida cuenta la trascendencia que iba a tener una declaración, llegaría o no, y quedamos ahí. Le decía yo cerrando, en realidad se plantea un problema entre las consecuencias o los principios, y ahí estará el difícil dilema que tendrá que afrontar el Tribunal Constitucional al resolver esto. El tema de la responsabilidad se muestra en este caso un tema crucial. La responsabilidad, como es sabido, en el artículo 9.3 de la Constitución se establece el principio de responsabilidad entre el resto de los principios, principio que en realidad ni es necesario porque deriva inmediatamente del 9.1 de la sumisión a la Constitución al resto del ordenamiento jurídico. No obstante, también se aluden en varios pasajes de la Constitución a temas de responsabilidad, como son ya la clave de la responsabilidad de las administraciones públicas en el 106.3, la responsabilidad también del error judicial, también se trata en el 121, y finalmente también aparece la responsabilidad penal del presidente y los ministros, con lo cual el tema de responsabilidad salpica no solamente desde su dimensión de principio, sino en aplicaciones prácticas. Pero junto a esos hay que destacar en el tema ya concretamente de la ley 481, es decir, la ley de alarma, excepción y sitio, precisamente se hace una indicación que la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio deja vigente el principio de responsabilidad, con lo cual se reitera en el plano de la ley orgánica lo que ya viene desde la Constitución. Esto nos lleva ya en la sede de la legislación ordinaria a la ley 40/2015, donde se establece todo un sistema de responsabilidad. Responsabilidad que va desde la responsabilidad de la administración pública como tal por el funcionamiento normal o anormal de los poderes públicos, el tema de la responsabilidad patrimonial también, en el caso incluso no solamente de los servicios públicos, sino incluso la responsabilidad del legislativo, el que sufra daños como consecuencia de la aplicación de normas legales en los términos que la propia ley establezca cuando no está obligado a soportar el daño causado. Y a ello se une también la responsabilidad, y esto yo creo que puede tener una expectativa de gran desarrollo a medida que vayan avanzando las consecuencias del estado de alarma a efectos de reclamaciones, que serán muchas, puede ser. Y es la responsabilidad del Estado legislador cuando se reclama, habiéndose declarado en el inconstitucional una norma, la posibilidad de reclamar al legislador, siempre condicionada en estos casos a que se haya alegado esta inconstitucionalidad en el proceso donde se hubiera reclamado la responsabilidad y se hubiera desestimado el recurso. A ello se une también, en la misma línea, la responsabilidad por incumplimiento de disposiciones de la Unión Europea en las mismas condiciones, siempre que se hubiera alegado en el proceso previo correspondiente la ilegalidad. Este sistema de responsabilidad, estamos hablando de la administración en conjunto, se complementa también por la responsabilidad de los funcionarios y autoridades que incurren en ella previa a la reclamación a la administración como tal, con la posibilidad de repetir contra la autoridad del funcionario. Y finalmente, en la ley del régimen jurídico del sector público, que es donde está tratado todo esto, está la responsabilidad de derecho privado cuando la administración ha utilizado entes de derecho privado o cuando está empeñado en una relación de derechos privados. Entonces también se puede reclamar eso ya ante la jurisdicción civil ordinaria. La responsabilidad, que sería en este caso casi la protagónica por el funcionamiento de los servicios públicos, tiene una reserva para lo que aquí se suscita, y es que se excluye en los casos de fuerza mayor o cuando el damnificado está obligado por la ley a soportar el daño. Esto nos lleva a que precisamente en el margen de asuntos a que ha hecho referencia Alfredo, que está llevando el despacho,
a que, aplicando los múltiples daños que se han producido en las empresas con los cierres de las empresas, vamos, en los términos de la ley no se habla de cierres, se habla, esta mañana hablaba yo de eufemismo, incluso hipócrita, me atreví a decir, lo que se suspende. Se suspende una serie de empresas que se citan en el Real Decreto 463/2020, y hay una serie de cierres, realmente cierres de empresas, y cierre también de espectáculos, teatros, etcétera, etcétera, salas de exposición, en fin, se paraliza, por tanto eso experimenta un daño. Y eso surge la dificultad de la posible exclusión de la responsabilidad por la fuerza mayor, porque se diría, hombre, qué duda cabe que una pandemia es una fuerza mayor, aunque se puede distinguir entre lo que son los efectos de la pandemia y los efectos de la normativa que se dicta para hacer frente a la pandemia, pero en cualquier caso es presumible que la Administración se agarrara a la fuerza mayor para entender que en este caso no se genera una responsabilidad patrimonial. Otro de los elementos que excluiría la posibilidad de indemnización sería el deber de soportarlo, cuando legalmente está obligado a soportar el daño. Una medida que son limitativas y que se afecta a todos, pues no cabe duda que sería poco menos que imposible eludir la obligación de soportar el daño en estos casos. Y precisamente ahí es donde encaja el artículo 3.2 de la Ley 481. Que dice literalmente, bueno, si no sé si lo tengo por aquí para leerlo, pero creo que lo recuerdo de memoria, quienes, como consecuencia de la aplicación de los actos o disposiciones dictados durante estos estados, sufrieran daños o perjuicios de forma singular, y dice la ley aquí lo que yo creo que es una errata, pero que puede dar juego a muchas dificultades, porque a continuación de esto tiene una coma absolutamente inoportuna y una conjunción disyuntiva que dice o en su persona, bienes o acciones tendrán derecho a ser indemnizados con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Entonces, empiezo para ver un poco el alcance del precepto en lo que he calificado yo de error. Este precepto no es el que se aprobó directamente en el Congreso cuando se votaron las enmiendas que se habían formulado al proyecto de ley. El proyecto de ley, como se sabe, lo era en principio de una ley de seguridad ciudadana. Desde el primer momento se abarcaban montones de cuestiones que tenían una cierta independencia y se optó por hacer 4 leyes orgánicas distintas que se acordó tramitarlas por el procedimiento de urgencia, entre ellas la ley de alarma, excepción y sitio. Bien, aquí en principio el artículo 3.2, que yo creo que es de una suma importancia, pasó desapercibido, no fue objeto de ninguna enmienda en principio, así como se presentaron muchas enmiendas a otros distintos artículos. Sin embargo, este pasó inédito. Desde el momento ese inicial del proyecto, ahí se extendía más o menos con la misma terminología que he repetido ahora, se establecía lo mismo, pero prescindiendo en forma singular. O sea que durante toda la tramitación en principio iba simplemente quienes sufren daños o perjuicios tendrán derecho a ser indemnizados. No literalmente exacto, pero en el sentido absolutamente exacto. Y fue ya en el Senado cuando se presentó una enmienda de un senador independiente en lo que decía una enmienda de adición, y entonces la adición era en forma, en singular. Entonces añadía a lo que era el texto del proyecto en debate, se añadía en forma singular, pero no había ni la coma ni el o, en forma singular en su persona, bienes o acciones, que creo que es el sentido más correcto gramaticalmente. Y se aprobó la enmienda, elevada vuelta el proyecto de ley al Congreso, no se introdujo ninguna modificación, se aprobó y tal. Y curiosamente, cuando aparece en el boletín oficial, sale con esta puntualidad, pone coma o, con lo cual esto yo creo que se puede prestar a un debate intelectual, decir, ¿qué significado tiene esto? Yo creo que me inclino, porque esto es un error gramatical
que no se corrigió en el boletín oficial por una razón muy sencilla. Porque si se lee, vamos, si se le da la función gramatical que corresponde a la coma y a la conjunción disyuntiva o, estaríamos, eso sería más que disyuntiva, sería adversativa, porque sería o en forma singular o en su persona, bienes o acciones. Esto no tiene sentido, porque de ser dos términos distintos, da la casualidad que el segundo anularía la virtualidad del primero, porque si es en forma singular, entonces eso determina la no aceptación de responsabilidad cuando el daño se sufre de forma indirecta, no de forma singular, con lo cual lo señalo como posible punto de debate jurídico, ¿no? Entonces el problema, ¿qué significación tiene este precepto? Yo creo que el precepto es central, y para mí el precepto lo que pasa es una singularidad precisamente para no supeditar la cobertura de los daños al sistema de responsabilidad patrimonial. Es decir, hay quienes han pensado, y yo respeto la opinión pero no la comparto, que el artículo 3.2, que no es de eficacia inmediata, que está sometido a un desarrollo ulterior en la ley, en otras leyes que tienen que complementar lo que se entiende que sería un precepto incompleto desde el punto de vista de marco normativo. Yo creo que esta interpretación, que como digo es respetable, yo no la comparto porque de ser así, el precepto no tendría ninguna utilidad. O sea, si el precepto simplemente tiene que estar esperando a que vengan unas leyes de desarrollo, esas eventuales leyes de desarrollo específicas, ad hoc para esto, yo creo que serían de una innecesariedad normativa grande, porque ya el principio de responsabilidad como tal está desde la Constitución, se ratifica en la Ley Orgánica de la 481, se establece también que la declaración de estos estados no elimina la responsabilidad de los poderes públicos, con lo cual, dicho esto, no sería necesario uno que afirme no la responsabilidad, por lo menos el deber de indemnizar. Con lo cual yo creo que el principio tiene su enjundia propia y tiene desde un punto de vista de los equilibrios constitucionales una importancia grande, porque esto supone que el poder público que enfrenta una necesidad y que declara el estado de alarma, excepción o sitio, tiene que tener en cuenta, entre otros, precisamente, la posible responsabilidad que se puede contraer con la declaración de estos estados, porque sabe que puede haber después una obligación de indemnizar. Creo que, por tanto, la importancia es enorme, y a mí me sorprende cuando he estudiado los antecedentes de la elaboración de la ley, no he encontrado nada. O sea, es un precepto que casi pasó desapercibido, salvo la indicación restrictiva del senador por Ávila, donde se introdujo lo de forma singular. ¿Esto qué supone? Si el precepto se supera, como decía antes, si se supera lo que he calificado de error gramatical y se lee como es, de forma singular en su persona, bienes y acciones, esto supone, a mi juicio, un precepto singular que precisamente lo que trata es de eludir los inconvenientes que se suscitarían si se fuera a la aplicación del sistema general de responsabilidad patrimonial de la administración pública. Entonces, en esa singularidad es donde tiene su utilidad normativa. Entonces, ahí está, y es importantísimo, porque claro, en todo el íter que se ha seguido en estas situaciones excepcionales, los cierres han sido numerosísimos. La afectación, eso directamente, o sea, ahí tenemos ya un caso que es de afectación directa. Más difícil es poder defender otras situaciones de paralizaciones o reflejos del estado de alarma que, sin afectar singularmente, sí que han producido daños en el patrimonio de otros muchos que estaban conectados con las situaciones afectadas por el estado de alarma. Pero en fin, esto para mí es un precepto singular de enorme trascendencia. Pero volviendo ahora a la responsabilidad, porque esto yo creo que es una modalidad distinta, es previa a la responsabilidad, en línea pues con la ley de expropiación forzosa, donde se prevé también las requisas como motivo de indemnización o de responsabilidad de la ley de expropiación forzosa. Se ven también las ocupaciones temporales, y de todo esto ha habido porque ha habido requisas e intervención de empresas, con lo cual hay un margen de responsabilidad enorme.
ese margen de responsabilidad precisamente es el que se llamaba la atención esta mañana sobre la dificultad que va a tener el Tribunal Constitucional dadas las consecuencias enormes que puede haber. Porque puede haber ya no solamente en el muy amplio pero al mismo tiempo restringido espacio del artículo 3.2, que para mí es muy amplio, pero sin embargo en cualquier otra irregularidad, una vez declarada hipotéticamente la inconstitucionalidad del precepto, ahí se abre un campo de responsabilidad enorme. Entonces veremos a ver en qué es lo que acaba, ¿no? Entonces yo creo que habrá que esperar a ver qué es lo que hay y habrá que ver las consecuencias, porque claro, en el supuesto de que se declarara la inconstitucionalidad, el ámbito de la responsabilidad a partir de títulos distintos, desde todos los títulos que se pueden poner en juego, es enorme. Y, en fin, y ahí lo dejo.